una valoración económica que se hizo, pero se incluyó este requisito no establecido, ¿no? Que es el de no haber sido homologado por autoridad administrativa o judicial, como lo exige el artículo 15. Son dos supuestos diferentes. La sala 7, con voto de la doctora Ferreiro, dice: la parte demandada considera incongruente que la jueza haya tenido por válida la causal de extinción en los términos del 241, pero que recepte el pago de la indemnización por despido, preaviso, integración. Claro, o sea, por un lado, ¿vale como causal de extinción? Sí, vale como causal de extinción. Nadie dice que no se extinguió. El tema son las consecuencias. Esto es lo que quiere decir la sala, ¿no? Si se extinguió, ¿cuáles son las consecuencias? No son las consecuencias de un mutuo acuerdo, son las consecuencias de un despido injustificado. ¿Por qué? Porque trae el error, si se quiere, de la ausencia de ese requisito de homologación. Dice: no existe tal incongruencia toda vez que el mutuo acuerdo al que han arribado las partes, conforme al primer párrafo del 241, tendrá valor si se formaliza con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediar resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. Esta es la confusión, ¿no?, que arranca en primera instancia, se mantiene en segunda instancia. Establecer como requisito algo que el 241 no establece. ¿Cuál es el único requisito que establecía? Presencia del trabajador, asistencia personal del trabajador, ¿no? Y la formalidad de escritura pública, autoridad judicial o autoridad administrativa. Y presencia del trabajador. En ningún momento hay esa conexión con el 15, ¿no? No hay, en este caso no hay derechos litigiosos. Entonces, a esto es lo que voy, de que no toda interpretación tiene que concluir en el 12 o en el 15. Bueno, este es el vicio que tiene. Más allá que la Corte va sobre una cuestión de fondo, ¿no?, sobre un derecho de fondo, que no tiene por qué tratar. Y ahí es donde vamos de nuevo a la utilización política, si se quiere, o ¿no?, muy específica de este tema, que ahora vamos a ver. ¿Qué dice la Corte? En el caso bajo examen no se discute que el trabajador en forma personal y la empleadora mediante sus representantes celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral entre el privado público en los términos del artículo 241. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La ley de contrato de trabajo solo establece dicha exigencia para los supuestos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de autoridad judicial o administrativa. Artículo 15, ahí transcribe el artículo 15. La decisión apelada debe ser descalificada con sustento en la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias. Y bueno, se declara procedente la queja y el recurso. ¿Se entiende entonces cuál es lo que se decide en este caso? Se aplicó un requisito que no estaba establecido, tanto en primera como segunda instancia, más allá de ese pequeño contenido económico. Se lo tomó como si fuera un acuerdo transaccional del artículo 15, que eso sí requiere homologación, ¿no? Y esa homologación hace hasta cosa juzgada después. Y eso es lo que dice el plenario y la false. Pero bueno, para concluir, yo esto lo traigo a colación con el fallo Mazzoni, Miguel Ángel, contra Glucovil Argentina, también del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, del año 2017, con el voto también del doctor Horacio Zavala Rodríguez. ¿Dónde? ¿Qué se decía? Se quería atacar el contenido de la escritura pública. Dice: el acuerdo realizado entre las partes fue efectuado por escritura pública, la que no fue redargüida de falsedad ni declarada nula, por lo que hace plena fe, y ahí aplica los códigos, el Código Civil, el Código Civil y Comercial. Entonces, en efecto, las declaraciones de las partes en una escritura pública gozan de presunción de autenticidad en cuanto a su verdad material, mientras una sentencia definitiva en proceso civil o penal no declare su falsedad. En el caso, el apoderado del trabajador interpuso una demanda por cobro de pesos laboral, omitiendo dejar sin efecto previamente el instrumento público suscripto. Al no hacerlo, el instrumento en cuestión mantiene plena fe de lo que se encuentra investido, de la que se encuentra investido y su validez. Por lo tanto, no ha habido en el caso un despido encubierto, sino que fue el actor quien, de acuerdo con la empleadora, decidió poner fin al vínculo laboral. Cualquiera sea la motivación, la misma no hace a la esencia de la declaración.
Entonces, dice, le asiste razón al recurrente en cuanto en los términos del artículo 287 del CPCC de San Luis, resulta que se ha omitido aplicar el 241, que era la norma aplicable a ese caso, por lo que corresponde casar la sentencia cuestionada fundada en el artículo 12. Entonces, si ese acto, que la instancia de grado que tuvo, ¿cómo consideró ese acto? En virtud del artículo 12. Por supuesto, en virtud del artículo 12, la interpretación lleva a declarar nulo el acto o a considerar que fue un despido. Lo que dice acá, que como la escritura se mantuvo indemne, porque no fue redargudida de falsedad, porque no tuvo una sentencia civil ni penal en contra que así lo declarase, entonces, inmutable el contenido, la escritura y la validez de la escritura, la forma elegida fue el 241, que no tiene que ser sopesada, ni comparada, ni pasada por el tamiz del artículo 12. Hago esta unión de estos dos fallos, ¿por qué? Porque la sentencia de Ocampo, ¿qué hace? El 241 lo pasa por el tamiz del 15. Entonces ahí es donde dice la Corte, hay un requisito que no se está estableciendo, que no está establecido en el 241. Se puede pedir algo que no dice la ley. Y acá con el fallo Mazzoni también, estamos queriendo atacar una escritura que es plenamente válida, la que le queremos aplicar el tamiz de artículo 12 cuando no corresponde, cuando el 241 está instrumentado y es la normativa aplicable. Esa es la relación que yo encontré. Para finalizar, y esto es a la incidencia, se quiere, a la incidencia política, o no sé cómo llamarlo, que tiene este fallo. Al principio de la pandemia se decía, ¿cómo el empleador puede extinguir? Y los autores dijeron, ¿cómo puede extinguir por el 241? Entonces ahora tenemos que ver de las preguntas que nos hacíamos al principio, ¿no? Acá, de las preguntas iniciales, ¿no? Vamos a volver para atrás. En este contexto de crisis, ¿no? ¿Quién se muda? Puede ser alguien que se vaya del país, pero ¿quién tiene un nuevo empleo? ¿Quién encara un emprendimiento personal? ¿O quién hace primar cuestiones familiares por el mantenimiento de un empleo, ¿no? Entonces, en este contexto hay que evaluar el dictado de esta sentencia, ¿no? Como fue hay una decisión de que esta sentencia salga en este tiempo, ¿no? Porque ya digo, los autores dijeron, esta es la forma de evadir o de hacerle el ole a la prohibición de despedir, a la doble indemnización. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? ¿No? ¿Va a ser válido? Sí, van a ser válidos. ¿Qué es lo que va a haber que probar? El vicio de la voluntad, la presión para despedir, la existencia de despidos acordados previamente, ¿no? La presión ejercida sobre el trabajador. Entonces, todas esas cuestiones va a haber que probar para derribar el acto. ¿Y cuál va a ser la sanción? Solamente la sanción va a ser en el caso de que se acuerde que esta utilización fue fraudulenta, fue en perjuicio de los trabajadores, solamente ¿qué va a hacer? Se va a decir, bueno, páguese la diferencia con el despido sin causa, páguese en este caso la doble indemnización. Yo creo que la respuesta está en el artículo 275, ¿no? Uno de los supuestos es esto, haber utilizado una figura sin razón. Creo que por ahí pasa, porque no es una circunstancia de normalidad dentro de nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene circunstancias siempre, tiene altibajos, pero esta circunstancia es particularmente especial, entonces que se utilice esta norma ahora con si se quiere, este aval, como consideran algunos laboralistas de la Corte, diciendo, bueno, acá está, esta es la vía, ¿no? El 241, bueno, pero si es fraudulento, ¿cuál va a ser la sanción para ese empleador que utilizó esta figura de manera fraudulenta y en perjuicio del trabajador y en perjuicio de todos? Hay que leerlos considerando el 329, cómo habla del efecto que se generaría de no tomar este tipo de medidas de prohibición temporal de despido. Es importantísimo el 329, porque habla del efecto social que tiene justamente conservar el empleo, conservar el salario, carácter alimentario del mismo. Entonces, bueno, esa es una pregunta que les dejo a ustedes, y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, hola. ¿Quedó alguien o no quedó nadie, Jorge? No, estamos todos al pie del cañón, Diego.
¿Tenés preguntas?